Que he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Vamos ante Dios. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por vernos levantado, Señor. Y gracias te damos, Señor, por estar aquí en este día, Señor. Sabemos, Señor, que ahora es un partido de fútbol muy importante para el país de México, pero sabemos, Señor, que lo más importante eres tú, Señor, y lo espiritual. Y Padre, te pedimos, Señor, en este día, Señor, por todos los que estén aquí y todos los que no están aquí, Señor. Te pedimos por ellos que los bendigas donde estén, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, abras nuestros oídos y abras nuestros ojos, Señor, para poder escucharte, para poder mirarte en nuestras vidas, Señor, y para poder recibir en nuestro corazón. Y Padre, te pedimos que lo que recibamos se haga fruto en nuestras vidas, Señor. Y que nuestras vidas den fruto, Señor. Y que tal vez en un día nosotros podemos compartir con alguien más, Señor, lo bueno que tú eres con nosotros. Y que la salvación está en Jesucristo. Gracias, Señor. Que salgamos diferentes a cuando entremos, Señor. Que salgamos con más gozo en ti, Señor. Y que salgamos enfocados en tu venida, Señor. Porque tú pronto vienes por tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Se pueden sentar. Estamos en el libro de Efesios. Y estamos en la serie de la armadura de Dios. Y voy a tratar de cerrar el libro de Efesios ahora. A ver si podemos acabar este libro. Ya vamos en las dos últimas piezas de la armadura de Dios. Pero para tomarlo en contexto, vamos a leer las escrituras. Vamos a leer del verso 10 al verso 20. Y tal vez de donde yo les estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional es un poquito diferente de la suya. La razón que yo uso esta versión en estas escrituras es para darles algo más simple que puedan entender. Porque muchos de ustedes están apenas comenzando a aprender de la Biblia. Y en vez de la Reina Valera, es que es la preferida para mí. Yo uso la Reina Valera, pero en veces uso algo más simple para que comprendan la palabra de Dios, para comunicarles el evangelio, amén. Y eso es importante, pero también tengo que tener cuidado que las escrituras no se salgan de lo que quiere decir la palabra de Dios. Y esto dice en la palabra de Dios, comenzando en el verso 10 de Efesios capítulo 6. Dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Dice, y pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, porque cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveran en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, porque el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo pueda proclamar valorosamente como debo hacerlo. Y en hoy día vamos a acabar, las últimas dos piezas de la armadura, y vamos a comenzar en el verso 17. Verso 17. Dice la palabra de Dios: tomen el escudo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primeramente, ya les he dicho y hemos estudiado esto, que hay tres cosas que peleamos diario, una batalla que tenemos diario. ¿Me pueden decir qué son esas tres cosas? Y el mundo. El mundo, la carne y el diablo. Eso peleamos diario. El mundo, no estoy hablando del planeta, estoy hablando de los que no tienen a Cristo, o los secular, ¿cómo se dice secular? Lo secular. Y luego la carne, que es el yo. Y siempre peleamos con la carne. Y luego el diablo. En este contexto que estamos estudiando que nuestra batalla es contra el diablo y contra estos demonios que nos hacen batalla diariamente. Y por eso es muy importante tener la armadura de Dios. Y ya les dije la otra semana también que la armadura de Dios espiritualmente es poniéndose Jesucristo. Pablo dijo, despojando al viejo hombre y poniéndose el nuevo hombre, que es Cristo Jesús. Y tenemos que tener la armadura de Dios. Tenemos que mantenernos caminando en el Espíritu. Cuando dice la palabra de Dios que nos pongamos el casco de la salvación, si se acuerdan cuando comenzamos el libro de Efesios 1:7 dice así. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nuestra redención es por la sangre de Jesucristo. Y el perdón de pecado es en Jesucristo. Y por su gracia somos salvos. Nuestra salvación está en Jesucristo. No está en otra cosa. Nuestra salvación está en Cristo Jesús. Los primeros 3 capítulos de Efesios hablan de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es lo que tenemos en Cristo Jesús, que es los fundamentales de nuestro cristianismo. ¿Qué tenemos? ¿Qué es nuestra posición en Cristo Jesús? Y los primeros 3 capítulos son muy importantes porque son la doctrina que tenemos que saber y quién somos en Cristo Jesús, que es nuestra posición en Él. Y luego del 4 al 6 habla de andar en esa posición.
Ya nos enseñó que tenemos en Cristo Jesús, porque dice Pablo que tenemos bendiciones espirituales en lugares celestiales. Y Pablo también habla que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sabemos que tenemos nuestra posición es en Cristo Jesús. Y luego del 4 al 6 habla de andar, caminar. Primeramente Pablo habla de caminar en unidad, estar unidos, ser una familia, ayudarnos unos al otros, orar por unos al otros y seguir como una familia adelante, unidos. Y luego habla de la pureza. Tenemos que caminar en pureza, dejar todo lo malo, empezar que el Señor nos limpie. Caminar en pureza. Y luego habla de la armonía, que es muy importante. Tiene que haber armonía en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, en su trabajo. Caminar en armonía. Y capítulo 6 llegamos a caminar en victoria. Caminamos en victoria. ¿Quién es nuestra victoria? Es Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz, Él ya ha vencido a este diablo y estos demonios. Pero tenemos que saber que tenemos la armadura, que tenemos a Cristo Jesús, que no peleamos nosotros, pero Él pelea por nosotros. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero en veces nosotros peleamos nuestra guerra, nuestra pelea, y no dejamos al Señor que lo haga. En veces nos quitamos la armadura. Y cuando nos quitamos la armadura es porque estamos actuando en la carne. Pero cuando nos ponemos la armadura, nos ponemos a Cristo Jesús. Y andamos todos armados. Y eso es lo que necesitamos diariamente. Andar en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que no caminamos por vista. Pero caminamos ¿por qué? Por fe, por fe. Cuando la palabra de Dios dice que el casco de la salvación, eso se refiere de la mente. La otra semana miramos que tenemos que tener el escudo de la fe. Y algo muy importante que Pablo dice, cuando habla del escudo de la fe, dice esto, dice además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Cuando dice además de todo esto, él no quiere decir que las otras piezas son más menores que las otras. Pero lo que él está diciendo, más que esto, además de todo esto, lo que él está diciendo es que tenemos que tener fe para tener todas estas piezas. Sin fe no la vamos a hacer. La fe. La fe es como les dije la otra semana. La fe es lo que nos permite entrar a la puerta, que es Cristo Jesús, que es nuestra salvación. La fe es lo que nos pone en las manos de Dios. Como les hablé la otra semana, que nada nos arrebata de la mano de Jesús, porque somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. La fe nos permite entrar por la puerta. La fe nos pone en las manos de Dios, ¿verdad? Cuando oramos, nos encomendamos ¿en quién? En Jesús. Nos ponemos en las manos de Él. Y en las manos de Él nada nos puede arrebatar. Esa es una protección que tenemos. Y hablamos de ese escudo. Y ahora cuando hablamos del casco, este casco se refiere de la mente. Y este demonio cuando lanza sus flechas, como les dije la otra semana, nos ataca en la mente. Y después de este estudio vamos a hacer otro estudio de la batalla de la mente. Porque quiero hablarles de eso. Es muy importante saber la batalla de su mente. Y se refiere a que Dios, el casco de la salvación, se está refiriendo que Cristo Jesús quiere tener control de su mente. En Romanos capítulo 12 dice, no se conformen a este mundo,
pero sean transformados en su mente, ¿verdad? ¿Cómo nos transforma? Con la palabra de Dios. Somos transformados por la palabra de Dios. Y tenemos que tener ese casco puesto. Ese casco para que cuando el enemigo nos empieza a atacar la mente, podemos responder con la palabra de Dios. Muchos cristianos piensan que ser inteligente en Cristo no es importante. Muchos dicen, y como les dije una vez, que un theologian en una escuela una vez dijo que la fe es como lanzándose a lo oscuro. Pero Cristo Jesús no es oscuridad, es luz. Caminamos en la luz, somos hijos de luz. No nos lanzamos a la oscuridad, caminamos con Cristo Jesús. Y tenemos, dice la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo Jesús. We have the mind of Christ. ¿Y qué es la mente de Cristo Jesús? La palabra de Dios. Y cuando alguien dice, oh, no tienes que tener inteligencia, nomás tienes que tener fe. No, tiene que saber la palabra de Dios. Tiene uno que ser inteligente en las cosas de Dios para batallar, para pelear esta batalla. Tenemos que saber la palabra de Dios. Eso sí es importante la inteligencia en la palabra de Dios. Ser inteligentes y saber qué dice la palabra de Dios. Porque cuando sabemos y somos inteligentes en la palabra de Dios y tenemos ese conocimiento en la palabra de Dios, vamos a crecer y vamos a servir y vamos a tener victoria en nuestras vidas. Es muy importante estudiar la Biblia. Es muy importante saber la doctrina, que es la doctrina que estamos basados, que es nuestra fundación. Si se acuerdan, la otra semana les hablé que tenemos que estar en una fundación. Esa fundación es Cristo Jesús. No hay otra fundación. Y en Él crecemos, en Él empezamos, Él empieza a ser su casa. Esta iglesia está fundada en una roca, y esa roca es Jesucristo. Esa es la fundación de Capilla Calvario Cedros, la palabra de Dios. Este casco es muy importante, porque cuando el enemigo nos empieza a atacar la mente, tenemos que saber la palabra de Dios. Y también sabemos que esta salvación no nomás es la salvación que cuando Él nos salvó, pero es la salvación que también habla del futuro. ¿Cuál salvación habla del futuro? Miren conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8 y 9. Y si alguien por favor puede leer ese. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, como leyó la hermana, dice, pero nosotros que somos del ¿qué? Del día, no somos de la noche, somos del día. No nos lanzamos a la oscuridad, nos caminamos en la luz. Dice, somos del día. Y luego dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la ¿qué? Con la coraza de fe. Caminamos por fe. Y dice, y de amor y con la esperanza de salvación, ¿con qué? Como yelmo, que es el casco de la salvación. Y luego dice, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Saben que hay el rapto, que es el rapture. Y eso Jesús va a venir por su iglesia. Y nosotros creemos, y yo creo, que Jesús va a venir por su iglesia antes de que empiece la tribulación, que son 7 años,
que se llama pre-trib. Y eso va, esas escrituras dice que Él no nos va a entrar a esa ira, pero Él va a venir por nosotros. Él nos va a salvar de eso. Tenemos salvación en Cristo Jesús, pero tenemos una salvación que Él va a venir por su iglesia. Él nos va a salvar de esa ira que se va a venir, porque va a empezar esos 7 años de tribulación. Pero nosotros como iglesia no vamos a mirar eso. Porque también nos dice, y no, eso lo pueden leer ustedes después, ahí en Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Ahí habla que el Señor va a venir por su iglesia. Regresando, ¿alguien quiere leerla para que? Sí. Y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Esas escrituras hablan del rapto. Y por eso siempre cuando oro, digo, Señor, esperamos en ti. Nuestra esperanza está en ¿quién? En Jesucristo, en la venida de Jesucristo, que Él pronto viene por su iglesia. Y tenemos que estar preparados, tenemos que tener el casco de la salvación. Si nos quitamos el casco, no estamos preparados. Y está muy fácil para que nos entre una enseñanza falsa. Y el demonio siempre está allí para darle algo falso. Y usted tiene que tener, y yo tengo que tener, el casco de la salvación. La salvación, que nuestra redención es en Cristo Jesús por medio de su sangre. Que somos perdonados por Jesucristo y por su gracia somos salvos. Y esta salvación que nos va, un día el Señor va a venir y va a venir por su iglesia. Y nos va a llevar. Y es cuando va a empezar los 7 años de tribulación. Y también con este casco tenemos la confianza que absolutamente nada nos separa del amor de Cristo Jesús. ¿Quién puede decir amén a eso? Nada. Lo que digo, nada es nada. Miren lo que dice en Romanos 8, del 31 al 39. Si alguien por favor puede leer esas escrituras. Romanos 8, del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo Jesús? Si somos nacidos de nuevos, si somos entregados a Cristo Jesús, si somos lavados de la sangre de Cristo Jesús, si somos remedidos por la sangre de Jesús, si somos perdonados, ¿qué nos puede separar de su amor? Nada. Y tenemos que tener ese casco, tenemos que tener esa confianza totalmente en el Señor. Porque el demonio siempre va a venir y le va a lanzar sus flechas y le va a traer algo falso. Le va a traer una doctrina falsa, que no necesitas a Jesús para tu salvación, que con tus obras la puedes hacer. No es por obras. No entramos al cielo por obras. Y sabemos que en Efesios capítulo 2 habla de que no es por obras, sino por su gracia somos salvos. Pero muchos se agarran de la idea que son por sus obras que se van a ir al cielo. No son las obras. Eso es un engaño del enemigo. Tiene que ponerse su casco. Otros piensan que por medio de una iglesia, por medio de un profeta, por medio de un pastor, por medio de una enseñanza se van a ir al cielo. No. La única manera que se van a ir al cielo, dice Jesús en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre sino por mí. Tenemos que tener ese casco puesto, porque el enemigo diariamente nos va a atacar nuestra mente. Y nos va a querer poner algo falso. Y en veces nuestra mente empieza a entretener lo falso y al rato andamos bien perdidos. Al rato nos alejamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque le hacemos caso a esas flechas, a esas mentiras del enemigo. ¿Por qué? Porque nos hemos quitado el casco de la salvación. Necesitamos saber la palabra de Dios. Nada, si Dios está para nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Regresando a Efesios. Dice el casco de la salvación y la espada del Espíritu. So ya miramos el que es el casco de la salvación. Ahora la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, en estos tiempos, el soldado cargaba una espada en su cinturón, pero no era una espada grande, era una espada chica que usaba para combate. Y esta espada, todas estas piezas que ya hemos escuchado, son para la defensiva, para defendernos contra Satanás, contra el diablo. Ahora la espada es para la ofensiva. ¿Por qué digo eso? Porque con eso podemos pelear. Lo otro lo ponemos para defendernos, para protegernos. Esto es para pelear. Y eso es lo que los soldados cargaban, esa espada. Y esa espada, cuando dice la palabra de Dios. Miren conmigo Hebreos 4:12. Les voy a mostrar algo. Aquí en Efesios habla de la espada, y ponga mucha atención, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí. Hebreos 4:12. Sí, por favor. Hebreos 4:12, la hermana lo va a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es una espada. Pero dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y es poderosa. ¿Para qué? Para dividir, para convertir lo que está en el corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios
la espada espiritual corta y sana. Una espada físicamente nos corta y nos daña. Pero la palabra de Dios, que es el Espíritu, es espiritualmente, nos corta y nos sana. Y empieza a sacar lo que no es bueno y nos empieza a dar lo que sí es bueno, que es Jesucristo. ¿Sí me comprenden? Por eso dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, cuando dice, aquí donde dice la palabra, esa palabra que es palabra, aquí quiere decir, en griego, quiere decir logos. Logos es toda la palabra de Dios. Es la espada grande. En Efesios, la palabra que nos dice ahí que es palabra, quiere decir rima. Es diferente a logos. Quiere decir la espada chica. Quiere decir lo que hablamos, la palabra que hablamos de la palabra de Dios. ¿Sí me están comprendiendo? Logos es la espada grande. También en Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, logos. Y el verbo era con Dios, el logos era con Dios. Y dice, y el verbo era Dios. El logos es Dios. Es Dios, amén. ¿Quién es logos? Jesucristo. Él es la palabra. En el principio estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo es Dios. Pero esos logos, aquí en Efesios, cuando dice la espada del Espíritu, que es la palabra, ahí donde dice palabra, quiere decir rima. No es logos, es rima, que es la espada chica. Porque tenemos que usar la palabra para combate. ¿Sí me están comprendiendo? Miren lo que dice en Efesios 5, ahí mismo. 5:26. Y si alguien puede leer, por favor. 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Deje leerlos el 25. No, está bien, pero dice, 25 dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento de la agua, ¿por la qué? Por la palabra, que es rima. ¿Cómo lavamos a nuestras esposas? Con la palabra. Les damos la palabra. Esposos, usen la palabra de Dios. Usen la espada. ¿Para qué? Para edificar, para enseñar a su esposa, para lavarla. Y eso es lo que la palabra de Dios nos hace a nosotros. Nos lava, nos limpia, nos transforma nuestra mente. Para cuando el enemigo venga, tenemos la palabra de Dios. Otra escritura que es en Romanos 10:8. 10:8. Y se les voy a leer yo. Dice así: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál palabra? Rima. La palabra de Dios que hablamos. Otra escritura, allí mismo, en capítulo 10, pero el 17, miren lo que dice el 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? Por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lava.
La palabra nos santifica. ¿Qué quiere decir santificado? Quiere decir que nos aparta para Dios. Somos apartados. Somos santificados. Somos perdonados. La palabra de Dios. Otra escritura, una más, está en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Una 1:25, y les voy a leer la palabra. Dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os sido anunciada. La palabra de Dios. Cuando, regresando a Efesios, cuando dice pónganse en el casco, dice pónganse en el casco, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿la hablamos en qué? En el Espíritu. Esa es la espada que está hablando aquí. Dice que es la palabra de Dios. ¿Sí se acuerdan cuando Jesucristo fue al desierto? Después que fue bautizado. Saben, al otro día estaba hablando con un señor que quería cortar el pasto ahí en mi casa. Y empezamos a hablar y pues yo le dije que me preguntó que trabajaba, me hizo preguntas. Le dije, no, yo soy pastor. Dice, oh, ¿es cristiano? Le dije, sí, soy cristiano. Dice, mire, dice, yo tengo una familia que sabe, son cristianos ellos. Y me sacó una tarjetita de su cartera y dice, mire, esta es la tarjeta de ellos. Era una iglesia bautista, que son hermanos en Cristo Jesús. Y dice, sí, yo viví con ellos un tiempo. Dice, pero no sabe qué, dice el pastor me quería meter una tina con él y que me quería bautizar. Dice, yo estoy muy viejo para que me hagan eso. Yo me bauticé hace mucho, dice, cuando estaba chiquito. Dice, ¿usted cree? ¿Me quería meter una tina a bautizarme? Y pues yo nomás me le quedé mirando y le dije, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice, sí. Le dije, mire, porque me dijo, ¿usted cree en eso? ¿Usted cree que dice, yo estoy muy grande para andarme bautizando? Dice, ¿usted cree? Me quería meter una tina el pastor que bautizarme. Le dije, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice, sí. Le digo, ¿qué no es mejor que nosotros sigamos el ejemplo de Jesucristo? Dice, sí. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Dice, sí. ¿Usted está de acuerdo conmigo que sigamos lo que dice la palabra de Dios? Dice, sí. Le digo, pues Jesucristo lo bautizaron cuando tenía 30 años. Y él no era un niño. A los 30 años fue bautizado Jesucristo. Y se quedó callado. Se quedó callado. ¿Por qué? Porque el bautismo no es cuando tenemos meses o un año. Es cuando ya reconocemos que somos pecadores y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ya entrando por esa puerta, aceptando a Jesucristo, ya podemos seguir el ejemplo que nos dio Jesucristo. Sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque morimos a nosotros, así como Cristo murió, enterrados como Cristo murió, y fue enterrado y resucitado de los muertos. Nosotros éramos muertos espiritualmente. Y el bautismo, estamos muriendo nosotros mismos, estamos enterrando el viejo hombre y nacidos de nuevo. Estamos resucitados con él espiritualmente. Lo hacemos en obediencia, es un paso de obediencia. No es algo que nos va a salvar. La salvación está en Jesucristo cuando nos entregamos a Él. Pero esta persona no sabía eso. Y cuando se fue pensándola. Y así es, tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Saben qué estaba usando yo en ese momento? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Cuando alguien le pregunta algo de la vida, algo de Dios, no le dé su idea, déles la palabra de Dios. Usen la palabra de Dios. Y más cuando están contra Dios.
usen la palabra de Dios. Otro ejemplo. Estaba oyendo de una historia de un hermano que no sabía mucho de la palabra de Dios. Y llegó un ateo a él. Le dijo, que Dios y esto, que no existe y no existe. Y este hermano no sabía mucho, pero lo que sí sabía era Efesios 1:7, que dice otra vez, y ya les dije, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según a las riquezas de su gloria, de su gracia. No, pero Dios no existe. Y él le seguía contando eso. En quien tenemos redención por su sangre, y le seguía diciendo la misma escritura. Y el ateo se fue enojado, dice, este ignorante no sabe nada, nomás me sigue dando la misma escritura, y se fue el ateo. Al siguiente día el ateo viene con el hombre, con el hermano le dice, ¿qué me dijiste de esa escritura? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y es poderosa. Y tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios. Cuando nos estén atacando o cuando alguien nos esté preguntando, ¿qué es nuestra fe? ¿En qué creemos? Y como este hermano decía, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón del pecado, según a las riquezas de su gracia. Por eso somos salvos. La salvación está en Cristo Jesús. So tenemos que usar la espada del Espíritu y hacerlo en espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Es muy importante. Verso 18 dice así: oren en el Espíritu en todo momento con peticiones. En Efesios 6, estamos atrás en Efesios 6. Dicen, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveran en oración por todos los santos. Verso 19, oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar de conocer con valor el misterio del evangelio. Pablo al último dice, oren en el Espíritu. Miren, dice, usen la espada del Espíritu. Y ahora dice, oren en el Espíritu. Dos cosas muy importantes que es para la ofensiva. Ya miramos todo lo defensivo, que es la armadura. Y la última pieza que es la espada del Espíritu, que es para la ofensiva. Pero otra cosa que es para la ofensiva es la oración. No nomás dice la espada del Espíritu, pero dice oren en el Espíritu. Alguien por favor lea rápidamente Judas 1:20. 1:20. Y alguien por favor también vaya a Romanos, alguien lea Romanos 8:26-27. So alguien agarre Judas y alguien Romanos 8:26-27. ¿Quién tiene Judas? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. ¿Orando qué? En el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu. ¿Y qué dicen Romanos, hermano? Romanos 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir con viene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Déjeme decirle esto, muy importante. Para usar la espada tenemos que estar en el Espíritu, porque es la espada del Espíritu. Y para usar la espada tenemos que orar en el Espíritu. Judas nos dice que oremos en el Espíritu Santo.
Y en Romanos nos dice que en veces no sabemos qué orar, pero el Espíritu ora por nosotros, interese por nosotros. Él está orando por nosotros. Él sabe qué orar, pero nosotros en veces no sabemos qué orar. Pero es cuando estamos dependiendo del Espíritu Santo, amén. Y es muy importante tener la espada del Espíritu y hablar en el Espíritu la palabra de Dios y orar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder para ganar la batalla contra Satanás. Pero tenemos que tener toda la armadura para esta batalla. Y tenemos que siempre mantenernos ¿en quién? En Cristo Jesús. La palabra de Dios y la oración son dos cosas que Dios nos ha dado para vencer el enemigo, para vencer los ataques contra nosotros que Él nos trae diariamente. Para vencer esos ataques necesita toda la armadura. Y para defenderse, para lo ofensivo necesita la espada del Espíritu y orar en el Espíritu. Y Pablo aquí está diciendo dice, oren. Pero miren lo que dice. Él no más dice que oren por ustedes mismos, que oremos por nosotros mismos. Dicen, oren, ¿por quién? Por todos los santos. ¿Los santos? ¿Los santos, los estuatas? De allá venimos, ¿verdad? Oramos por unas estuatitas que son muertas. ¿Quiénes son los santos aquí? Nosotros, la iglesia. Oren no nomás por ustedes mismos, pero oren por los demás guerreros, los demás soldados que están en el ejército de Cristo Jesús, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque no vamos a batalla solos, vamos juntamente. Si se acuerdan del escudo, ¿verdad? El escudo de la fe, que decía que se la ponían así, se cubrían todos, hacían una pared enfrente, hacían un techo con sus escudos y hacían una pared por atrás y hacían como un cuadro y las flechas no les podían entrar, pero lo tenían que hacer juntos todos los soldados. Pablo dice, oren en el Espíritu y oren por todos los santos. ¿Cómo se dice la palabra selfish? No que ser egoísta, que nomás el yo y yo y yo. Ore por usted y ore por toda la iglesia. Ore por los demás santos. Pero lo que me gusta es lo que Pablo dice. Oren también por mí, dice. Oren también por mí. Miren, yo soy su pastor y soy el pastor de la iglesia, pero por favor oren por mí. Por favor oren por mí, porque yo necesito sus oraciones. Yo necesito oración. ¿Por qué? Porque para seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Oren por mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Oren por mí. Tenemos que tener humillación. Un corazón humilde. Y luego dice en el verso 29, por el cual soy embajador en cadenas. Si se acuerdan que los zapatos, los calzados del evangelio de paz, llevamos el evangelio de paz, ¿verdad? Y somos ¿qué? Embajadores que llevamos el evangelio. Dice Pablo, soy embajador en cadenas. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde está cuando está escribiendo esta carta? Está en una prisión. Pero déjeme decirle esto. Físicamente él está encadenado, pero la palabra de Dios no la puede encadenar. La palabra de Dios no la puede encerrar. La palabra de Dios es viva y es poderosa. Es viva. Y ya miramos eso en Hebreos 4:12. Es viva y es poderosa. Y Pablo está diciendo, dice, soy un embajador en cadenas. Físicamente puede estar encerrado, encarcelado, pero la palabra de Dios no la puede encadenar y no la puede encerrar. Yo sé esto porque yo me pasé muchos años de mi vida en prisiones.
Dios me salvó en una celda. Dios me salvó en un hoyo. No fue una iglesia, no fue un pastor, no fue un hermano, fue el poder de Jesucristo. La palabra de Dios no es encadenada. No puede encadenar la palabra de Dios. Pablo nos está escribiendo esto y hasta este día, en este día nos está haciendo efecto lo que él escribió en ese tiempo. Él estaba encadenado, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no puede ser encadenada. Dice, oren para que lo proclame valorosamente como debo de hacerlo. Últimamente tenemos la verdad, que es el cinturón. La justicia de Dios, que es la coraza de justicia. La paz, tenemos paz en Jesucristo, que es el evangelio. Fe, que es el escudo. Salvación, que es el casco. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando siempre en el Espíritu. Todo esto es Jesucristo. Él es la verdad. Él es nuestra justicia. ¿Verdad? Porque dice en Juan 14:6. Nuestra justicia, porque nos dice en 2 de Corintios 5:21. Nuestra paz, porque eso nos dice en Efesios 2:14. Y Él nuestra salvación, nuestra fe, que dice en Galatas 2:20. Y Él es nuestra salvación, que dice en Lucas 2:30. Y la palabra de Dios, que dice en Juan 1:1 y en Juan 1:14. La palabra de Dios era en el principio. La palabra de Dios era con Dios. La palabra de Dios es Dios. Verso 14. Y la palabra de Dios, el verbo, se hizo carne y anduvo entre nosotros. Él se vació de su gloria. Se vino a ser un hombre. 100% hombre, 100% Dios. Vino a salvar el mundo. Pablo dijo, Jesucristo vino a salvar pecadores, que yo soy el jefe de los pecadores. Y jefes somos todos nosotros del pecado, porque todos tenemos pecado. Y más bien dice Romanos, dice que pecamos y caemos cortos de la gracia de Dios. Todos pecamos y caemos cortos de la gracia de Dios. Pero tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Y este abogado nos perdona de todos nuestros pecados. Nos ha perdonado de lo pasado y nos va a perdonar de lo presente. Amén. Tenemos un redentor, que es Jesucristo. Y tenemos la sangre preciosa de Jesucristo. Y para acabar este capítulo, dice en verso 21 al 24, dice nuestro querido hermano. ¿Qué es esa palabra que yo sé que en inglés dice Tychicus? Su querido hermano Tychicus, lo voy a decir en inglés, Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Verso 22 dice, lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Dice que Dios el Padre, el Señor Jesucristo, les concedan paz, amor y fe a los hermanos. Dice el 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con ¿qué? ¿Qué es esa palabra? Sinceridad. Eso es lo que quiere decir, con sinceridad. Si vamos a amar al Señor, hay que amarlo ¿con qué? Con sinceridad. Amén. Amén. Ahí cierra Pablo esta carta. Allí del 21 al 24 está mandando a este hermano. Está mandando a este hermano a contarle a la iglesia, a contarnos a nosotros lo que Pablo está haciendo.
todo lo que está haciendo, que oren por él. Siempre oren por su pastor. Siempre oren por los líderes. Oren por ustedes mismos y oren por todos los santos. Hay que mantenernos en oración. A church that prays together stays together. Una iglesia que ora junto se mantiene junto. Somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Y Él está mandando a este hermano, un hermano fiel en el Señor, a contarle a los demás santos. Pero me gusta lo que Él les manda decir. Dice en el 23, dice que Dios el Padre, el Señor Jesucristo, les conceda paz, amor y fe. ¿Qué necesitamos? Paz. ¿Qué necesitamos? Amor y fe. Y luego dice, la gracia sea con todos que aman a nuestro Señor. Muy importante. Paz, el evangelio. Amor. Por Dios amó tanto al mundo que mandó su único hijo, para que el que crea en él no se pierda. Fe. Necesitamos fe para traer toda la armadura para pelear esta batalla espiritual. Y gracia, por su gracia somos salvos. Me gusta como Pablo dice en Corintios 15. 1 Corintios 15, ¿qué dice Pablo? Dice, yo soy el menos de los apóstolos. Yo soy el menos de todos los apóstoles. Dice, soy como soy por la gracia de Jesucristo. Y estoy paraphrasing esa escritura. Dice, soy como soy. Soy porque soy por la gracia de Jesucristo. I am what I am because of the grace of Jesus Christ. Amén. Estamos en Cristo Jesús. Que sigamos vestidos de esa armadura. Que sigamos en la paz, en el amor, en la fe y en la gracia de nuestro Señor. Vamos a pararnos y vamos a cerrar. Quiero que empiecen a orar a ver qué libro vamos a estudiar después. Ya acabamos Efesios, ahora vamos a comenzar otro libro. Saben que aquí estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Amén. Y vamos a orar en qué dirección nos lleva el Señor. Quiero que oren por mí en eso y a ver qué libro comenzamos. Pero antes de que comience otro libro a estudiar, voy a hacer un estudio sobre la batalla de la mente. Y vamos a meternos en eso. Amén. Vamos a todos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Primeramente, si usted está aquí o si me está oyendo y no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, la Escritura dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para la salvación. Se cree que Jesucristo fue resucitado de los muertos. Con la boca confesamos, pero con el corazón creemos para la salvación. Si usted ha creído en su corazón, si usted ha nacido de nuevo, se ha entregado a Cristo Jesús, gloria a Dios. Pero si usted nomás lo tiene en la mente y nomás ha sido una religión, le quiero hacer esta invitación ahora. ¿Quiere aceptar al Señor Jesucristo en su corazón? ¿Creer en Él en su corazón? Y con su boca confesar que Él es el Señor. Ore conmigo en esta oración. Señor Jesús, vengo ante ti. Soy un pecador. Me entrego ahora a ti. Perdóname de todos mis pecados. Y te pido, Señor, que entres a mi corazón. Con mi corazón
yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres el que resucitó de los muertos. Y solamente la salvación está en ti, no en otra cosa. Con mi corazón yo creo eso. Me entrego a ti. Abro mi corazón. Y con mi boca quiero confesar que tú eres el Señor de mi vida. En hoy día, toma control de mi vida. Toma control de mi mente. Ayúdame a vivir una vida en Cristo Jesús. Ayúdame a vivir como un cristiano. Ayúdame, Señor. Gracias por salvarme en este día. Me entrego a ti en Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Sigue dirigiéndonos, Señor. Sigue enseñándonos, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a estar enfocados, Señor, en tu venida, Señor. Y más de todo, estar preparados, Señor. Ayúdanos, Señor, a diariamente ponernos esta armadura, Señor, para la batalla, Señor. Que es muy importante estar vestidos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria, todo el honor solamente a ti. Te entregamos a esta iglesia, Señor, tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú abras puertas, Señor, para que esta iglesia, Señor, se pueda congregar en un lugar, Señor. Estamos creciendo, pero sabemos que tú eres el que da el crecimiento, Señor. Y tú nos vas a seguir llevando adelante, Señor. Todo ponemos en tus manos y que todo se haga en tu voluntad y en tu tiempo, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, y toda la iglesia dice, amén.